Qué gusto tenerlos a todos acá. Este panel trata sobre el tema de nuestros compromisos para controlar nuestras emisiones de CO2 y contribuir al cambio climático en forma activa desde empresas B y, bueno, encontrar cuál es el sentido y qué beneficios esto da a nuestras organizaciones y a nuestras empresas. Bien, tenemos presentes acá a Paula. Paula, tu apellido Alzualde. Eso mismo, me gustó que sí, es así. No, Muy no te bien. equivocaste nada, lo leíste genial. Paula es la coordinadora de articulación en la red de Sistema B Internacional y muy, muy activa, un motor que empuja completamente y además con un conocimiento técnico muy vasto, que nos va a estar acompañando dándonos su punto de vista como organizadora, como coordinadora, lo que las lecciones aprendidas de las organizaciones y de las empresas individuales. Y tenemos a Javier Perla, tu apellido es más fácil de pronunciar, gerente de negocios sostenibles y socio de Libélula en gestión de cambio climático y comunicación. Y Javier, entonces, desde, no solo desde la perspectiva de Libélula, sino desde su conocimiento también muy vasto, nos va a dar su opinión también. Y entonces, vamos a dividir la sesión en dos momentos. Un momento en el que queremos escuchar a Paula y a Javier sobre las motivaciones, los propósitos, el por qué hacer esto. Hay muchos de nosotros que estamos siguiendo completamente la COP en este momento y en la semana pasada y esta, y, y a veces con frustración, pero con mucha esperanza, estamos esperando la toma de decisiones de autoridades del mundo, de países desarrollados y de no desarrollados en relación a las medidas prácticas de cambio climático. Y nosotros, por nuestra parte, cada quien estamos asumiendo nuestros propios compromisos y nuestras propias acciones y nuestra propia contribución. La pregunta básica, Paula y Javier, es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son esas motivaciones y esos propósitos que hay detrás de asumir estos niveles de compromiso? Un poco la reflexión a partir de su conocimiento. Entonces, vamos a pedirle a Paula que nos cuente. Primero las mujeres, Javier. Y luego, Javier, en 5 o 6 minutos que podamos contar y luego pasamos a un pequeño conversatorio. Todos ustedes tienen la oportunidad de hacer comentarios en el chat, vamos a ver si lo logramos rescatar, preguntas al final de la sesión, ¿de acuerdo? Para tener mucho mayor interacción. Así que anótenlas, las dudas, etcétera. Nos las ponen en el chat o levantan la mano cuando estemos terminando, porque queremos mucho escucharlas, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar a Paula entonces. Paula, el Genial. por qué, el por qué. ¿Por qué? Porque, uy, primero, como diría, creo que Gonzalo, lo único que me atrevo a emularles es, ¿y por qué no? ¿Y ¿Y qué por qué estamos no? esperando? Si no estás a favor, estás en contra hoy con la situación dramática que estamos viviendo. Así que bueno, esa es la respuesta resumida, el tweet puede ser ese. Pero bueno, ante todo quiero agradecerle a Carol que me invitó, me empujó, yo me quería morir, dije, ay Carol, qué compromiso, esa es la verdad. Conozco tantos expertos porque tengo la suerte de estar en este lugar de red, de conocer a gente como ustedes que están ahí en el frente de batalla, súper expertos, y me dijo, pero no, venía a contarnos qué están haciendo las empresas y por qué lo tienen que hacer las que aún no están ahí. Entonces, bueno, acá estoy, gracias por esta oportunidad, espero contagiarles el entusiasmo, que eso sí es vasto. Bueno, un muy breve contexto del por qué. En 2000, bueno, con esta pandemia el calendario se nos corre un poco, ¿no? 2019, Javi, sé que estuviste ahí, en la COP se firmó este compromiso para trabajar para reducir el calentamiento a 1,5 máximo
ya hoy el COP se está hablando de que va a ser difícil lograr eso y está revisando, lo cual es dramático. Lograrlo para el 2050. Muchas empresas B que estaban ahí y muchas personas también empresas con propósito que tal vez no están certificadas, dijeron 2050 puede llegar a ser muy tarde. Nosotros sabemos que hay otra forma de hacer las cosas, nosotros nos comprometemos a hacerlo para 2030. Y así nació el movimiento Race to Zero, que lo empuja como todo ese capítulo de clima de las Naciones Unidas, el UNFCCC, y junto con muchas empresas B firmaron un statement, una declaración que decía: nosotros nos comprometemos a trabajar para ser netos en emisiones, ser cero emisiones neto para el 2030, el famoso net zero que ven en todos lados. Entonces dijeron, porque 2050 puede ser muy tarde, nosotros sabemos que se puede, y le tenemos que dar como un mensaje a los gobiernos. Es decir, los gobiernos son quienes tienen que estar dando estos marcos regulatorios para acompañar, para contener, para guiar a las empresas, a los grandes actores de mercado, a los big players, los que mueven la aguja, y también dar un mensaje a la ciudadanía, pero están como un poco atrasados, ¿no? Es decir, el planeta no espera. Entonces esto dijeron las empresas B y fue súper movilizante. Después, Javi, si querés contar algo, me imagino lo que haber estado en ese momento, sí podemos. Y se lanzó. En ese momento más de 800 organizaciones, incluidas empresas. Mira, justo estaba filtrando los datos, sí, porque esto se va actualizando en un momento, y con la COP subieron los compromisos. Al día de hoy son 1.600 las empresas en el mundo que se comprometieron a hacer net zero. De ellas, 1.020 son empresas B, lo cual es un datazo. Es decir, de 1.600, 1.020 son B, que tampoco, digamos, en las empresas del mundo, en relaciones un montón. Eso habla de la conciencia que tienen, de lo que importa, de cómo les transforma las cabezas a las empresas que quieren ser B y que son B. No son mucho más conscientes de medirse, de entender, de cuál es el camino para transformar los procesos. Y en la región, en esos números, tenemos 309 que son, lo cual es un súper dato, porque nosotros tenemos, bueno, el número por suerte sigue creciendo, pero tenemos unas 700 empresas B certificadas en la región. Y tener 309, estamos llegando al compromiso que queríamos que este año sea el 50% de las empresas B de la región Net Zero, así que estamos cerquita de lograrlo. Así que ese compromiso se lanzó en el 2019, dijeron porque sí, porque no es suficiente 2050, porque podemos hacerlo antes, porque hay otra forma de hacer negocio, porque no tiene que ser solo el profit, el propósito, sino, bueno, ese fue el contexto. Así que bueno, tengo mucho más para contar, pero lo quiero hacer quiero contar lo más interesante. La verdad es que después vino algo que se llamó COVID y paró el mundo, y hizo un antes y un después, hizo como las películas de la prehistoria donde la tierra se abría y el mundo se paró y se abrió. Y ahí nos frenó un poco ese impulso de la COP, y bueno, saben lo que pasó, el mundo realmente se paró, y es un mundo nuevo mucho más necesitado que antes de la acción climática, mucho más necesitado. Sabemos que la pandemia solo aumentó las asimetrías sociales, la injusticia climática, el impacto es mucho mayor en las personas de poblaciones excluidas, digamos, solo lo enfatizó algo que estaba... Pero también el COVID enseñó que si queremos se puede, ¿no? Si hay un mensaje y un grito fuerte, todo se puede. Así que bueno, un poco se detuvo el ímpetu porque el mundo se tuvo que ocupar de millones de personas que fallecían, de emergencias, preguntas que nunca nos habíamos hecho. Así que este año retomamos como un poco también aprendiendo a convivir con esta nueva realidad. Retomamos, dijimos, estamos más necesitados que antes, está súper confirmado que tiene que ser parte de la estrategia de las empresas. Y de las empresas, cuando hablo de empresas, algo interesante, hablamos también de los equipos y de las personas que componen las empresas, ¿no? Hay empresas que tienen un liderazgo, bueno, vos, Silvia, estuviste en nuestro encuentro en junio porque creemos que tu empresa es así, tiene un liderazgo que está totalmente convencido. Pero hay que llevar también el mensaje a las personas, ¿no? Y a sus casas, a cambiar esta mirada que tienen que cuidar desde lo individual. Así que bueno, hoy retomamos este camino y hemos crecido casi al 50% de las empresas B transformadas que están comprometiéndose y viendo
y empezando ese camino. Muchas están muy avanzadas y otras están ahí viendo un poco también en el contexto de la crisis que están viviendo, cómo se transforman, cómo reducen sus emisiones, bueno, cómo se miden primero. Así que estamos en esa conversación. Bien, gracias, gracias, Paula. Javier, ¿por qué? Yo no sé si vas a poder superar lo que Paula nos cuenta como por qué, porque ya llegó al centro, pero cuéntanos por qué. ¿Qué motivaciones encuentras en tu propia organización, pero también con quien interactúas? Es una pregunta que me he hecho muchos años porque me preguntan ¿por qué las empresas se deben meter a esto? ¿Por qué las personas se deben meter a esto? Y mi primer mensaje que me conecta es, tenemos diferentes porqués, ¿cierto? Porque tenemos diferentes experiencias, tenemos diferentes historias. Hay gente pues que recuerda aquel día con su abuelito caminando por el campo. Hay otros que recuerdan su primer beso frente al mar. Entonces, creo que la naturaleza, sin duda alguna, es una fuente de inspiración. O sea, básicamente porque a veces no nos hemos dado cuenta o no nos queremos dar cuenta, somos naturaleza. Nuestro cuerpo, nuestros movimientos. Pucha, imagínate cómo se está moviendo tu corazón en ese momento. Entonces, cada uno de nosotros es tan diferente que a cada uno de nosotros nos mueve algo diferente, ¿no? Puede alguien decir algo en un escenario y a algunos les brilla el ojo, a algunos no. Entonces, a cada uno le resuena algo diferente. Entonces, yo lo que he aprendido en mi camino es que cuando, sobre todo, trabajo con muchas empresas y cuando yo trabajo con empresas, en verdad, no es que trabajan con empresas, las empresas son una ficción. Yo trabajo con personas que trabajan en empresas, ¿no? Cuando uno piensa en una empresa, y me lo decía un colega de una empresa B chilena, cuando piensas en una empresa piensas en una casita, así como un humito. ¿Eso dónde está? Eso no existe. Son personas, ¿cierto? Son personas que trabajan en empresas. Entonces, las motivaciones que veo en las empresas es que se han dado cuenta que hay una nueva realidad, ¿cierto? Hay una nueva realidad, que el cambio climático viene con mucho impacto. Y les voy a dar unos datos que voy a además poner en el chat. Entonces, depende con quién hables en las empresas, la motivación puede ser distinta. Por ejemplo, y acá pongo un primer link, si es que hablas con empresas que están con las personas del área legal, ellos se van a dar cuenta que hay nuevas regulaciones, hay nuevas leyes internacionales. El Acuerdo de París es el pacto de todos, pero luego eso va aterrizando a la legislación nacional, a la legislación subnacional, a la legislación sectorial. Hay muchos países, y acá tengo el dato, hay 65 iniciativas en el mundo de precio del carbono. Eso va a llegar tarde o temprano a cada uno de nosotros, más o menos, pero mientras más nos preparemos, mejor. De todas las emisiones del mundo, más o menos el 21% ya tienen algún nivel de regulación, ya sea impuestos al carbono o esquemas de cap and trade o de topes. Entonces, eso ya está por ahí. Miren esa web, les recomiendo, ábranla y ténganla por ahí. Que no solamente hay temas de impuestos, sino también hay temas de riesgos enormes. Acá les pongo también en el chat para que lo tengan abierto, no lo revisen ahorita, pero denle una chequeadita, dedíquenle 5 minutos para que vean ese reporte del Banco Mundial de la cantidad de riesgos que hay. O sea, se estima que si no abordamos el cambio climático, podemos llevar a 132 millones de personas nuevamente a la pobreza en 10 años. Podemos tener 216 millones de desplazados climáticos. Gente que vivía en un lugar y que se va a tener que ir a otro lugar porque no hay recursos. Entonces, desde el tema de riesgos, ¿no? Una persona que trabaja en una empresa básicamente ve dos cosas, riesgos y oportunidades, ¿cierto? Entonces, desde el tema de los impuestos al carbono y de los riesgos, va a haber muchas cosas que las empresas tienen que considerar para ver cómo siguen. También las inversiones son distintas. Gestores de inversiones como BlackRock han dicho, no vamos a tener cuidado en invertir en empresas que no pongan cambio climático en la estrategia central. ¿Por qué? Porque quieren ir a abrazar los árboles tal vez sí, ojalá, pero centralmente es porque han dicho, oye, si no consideramos cambio climático, esto puede ir mal, ¿no? El World Economic Forum en su reporte ya ha dicho, oye, no, tenemos que ver temas ambientales en la estrategia de negocio porque eso es bien riesgoso. Y solamente para terminar, además de todas estas motivaciones que tienen que ver con el marketing, con el mercado, con el talento, una vez, y con esta historia acabo esta parte, tenía que ir a hablar con un gerente general de una empresa para explicarle el cambio climático y por qué era importante medir
su huella de carbono. Y me había preparado y me habían dicho, este señor es súper racional, tienes que ir con el dato, si no, nada que ver, ¿no? Y yo dije, bacán. Y cuando llegué a la reunión, lo encontré él ahí casi por subir al ascensor. Yo decía, voy a observarlo para ver, es un señor muy racional. Y vi que él hacía algo que me sorprendió mucho. Cuando llamaba al ascensor, tocaba el botón un montón de veces. Yo decía, qué raro, este señor, ¿qué cree? Que más toca, más rápido baja. Entonces me di cuenta que, claro, muchas personas somos racionales en una parte, pero tenemos una parte también irracional. Fui con él, hablé, le conté todos los riesgos, pero después él me contó de sus nietas, que su nieta en el colegio reciclaba. Por más CEO que fuera, obviamente también tiene una parte irracional que está pensando algo que de repente ni siquiera puede nombrar ni entender con claridad. Entonces, creo que también entendamos que somos personas y que estamos luchando por la supervivencia. Hay que organizarnos mejor, pero hay muchas motivaciones, ¿no? Cada uno de los que nos escucha busque la suya, ¿no? ¿Por qué es inteligente reducir el impacto para tener un planeta más saludable? Gracias, Javier. Cuando hablábamos de este panel, precisamente discutíamos eso. Paula nos dice, bueno, no hay otra opción, o sea, eso es una tragedia y punto. Y es hasta un tema de justicia social. O sea, si no hacemos esto, estamos atentando contra la vida y la calidad de vida del mundo, de los millones de habitantes que somos. Esa es hay datos científicos que nos dicen o actuamos ya o asumimos cada uno de nosotros nuestra propia responsabilidad y nuestras propias acciones o todos vamos a sufrir. Y es un tema de proyección social incluso. Y Javier nos decía, las motivaciones son tantas como personas que integramos las empresas somos. Y no necesariamente son racionales. Hay como que tomar decisiones que vienen de dentro. ¿Okay? Esto es un poco el por qué y les decía que cuando lo preparábamos decíamos, hay más dentro de nosotros como personas que solo la simple data o simplemente prepararse o reaccionar, sino que hay mucho más que dar. En este más que dar, queríamos conversar un poquito del mercado también y de cómo este nivel que no es tan racional está incidiendo en los consumidores de nuestros productos y de nuestros servicios cuando hablamos de empresas. Un poquito, si una frase, un momentito, Javier, Paula, sobre este tema y cómo nos está demandando el mercado reacción a las empresas. Bien. Si me permitís, Javi, voy a aprovechar algo que recién comentaste, que me quedó de nuestra conversación primera, que no lo traje ahora. Bueno, no sé si tenemos acá y los pueden decir en la audiencia si tenemos empresarias, empresarios, personas independientes, porque hay algo que les tenemos que contar, algo. Como decía Javier, los inversionistas, las empresas inversionistas, tengan corazón verde, digamos, sustentable o no, están dirigiendo sus fondos cada vez más a las empresas que son claramente amigables con el medio ambiente, que tienen transversal metido, no un programita verde, no, que son muy específicas en su visión de net zero. En un encuentro que tuvimos en Sistema B en abril, creo que fue, la cumbre de políticas públicas de triple impacto, vino a hablar como uno de los gurúes de la inversión con impacto, Sir Ronald Cohen, que se los recomiendo que lo busquen en el canal de YouTube de Sistema B, súper interesante porque están las conversaciones, en las mesas de conversación, como decía Javier, con BlackRock y con los inversionistas de impacto, y decía que se había triplicado en el último año, y casualmente fue la pandemia, o coincidentemente, o en consecuencia de la pandemia, que se triplicó el portfolio de inversión, es decir, la cartera de inversión se triplicó, más allá del volumen, no importa, lo que es importante es que se triplicó, dirigiéndose a negocios con impacto. Y nos contó que en ese mismo encuentro, algo que me pareció muy llamativo, es que habían renovado, no sé, en un 50% directivos de Procter & Gamble, porque Procter & Gamble había sido muy castigada por acción de sus consumidores y del activismo joven, que está cada vez dando más que hablar, del tratamiento que había tenido Procter & Gamble con el aceite de palm tree, que habrán visto que hubo videos que deforestaban
ferozmente, dañando los ecosistemas de los animales que vivían ahí. Fue tan fuerte las imágenes de lo que realmente estaban haciendo, porque bueno, la realidad las imágenes nos permitieron acceder, a nosotros que estamos en las urbes, que había castigado duramente a la empresa. Entonces, si son empresarios, empresarias, si están acá es que ya sabemos que son conscientes y tienen una preocupación o una acción ya. Los fondos y los consumidores, las personas que tienen poder de elección, cada vez se están dirigiendo más allá. Y de vuelta, sabemos que están acá porque son, digamos, son conscientes, si no, no estarían en un evento que se llama Mejores Negocios para el Mundo. Pero creemos que es clave que no estén en 3 años viendo cómo insertarlo en su estrategia y cómo contarlo. Hoy ya lo tienen que estar contando, hoy ya tienen que estar capacitándose. A veces parece que uno cuando estamos en estos temas medio de urgencia es como que es lo único que importa. La verdad es que hay muchas cosas que importan, pero el día de mañana, no sé, ya lo está haciendo y yo creo que el año que viene post-COP, con estos datos y con una juventud cada vez más activa, no vamos a no poder estar hablando en nuestras redes sociales y en nuestras comunicaciones del impacto que generamos. No vamos a poder, digamos, el ojo del consumidor, de las personas más jóvenes, está buscando eso, tiene como el tag, buscan eso, entonces tenemos que ir hacia ese lado. Bueno, espero haber ahí contado lo que pienso un poco de los clientes, qué están eligiendo, a dónde van. Sí, gracias, Paula. Javier, te corto acá para que sigamos con la segunda parte y ahora nos comentas un poco más. En este segundo momento, teniendo mucho más claro esa diversidad de fuentes de motivación para asumir un camino diferente de hacer negocios como este, vamos a hablar de resultados, porque sí, algunos, y sobre todo Paula y Javier conocen bastante de esto. Algunos de nosotros, empresas, llevamos ya un ratito de hacer esto, ¿verdad? Ya hemos hecho algún camino que siempre va a ser un camino de aprendizaje, constante búsqueda, y entonces hay ya algunos resultados, y es el qué, cómo lo estamos haciendo y qué resultados. Entonces, escuchar un poquito a Javier sobre esto para, bueno, tal vez ser luz para otros. Javier. Perfecto. Yo lo que he visto cuando las empresas se empiezan a involucrar con esto es que van descubriendo cosas que no tenían idea que estaban pasando, ¿no? Por ejemplo, cuando una empresa mide su huella de carbono, ¿no? Las empresas estaban produciendo cosas, ya sean de productos o de servicios, pero cuando miden su huella de carbono ven, ¡oh, wow! El 70% de mi huella tiene que ver con, no sé, consumo de energía. O medimos la huella de carbono de un banco, el 35% de la huella tiene que ver con el transporte de los trabajadores de su casa a su trabajo. Son, no sé, 230 agencias, ¿no? Y con preguntas tan elementales como, oye, ¿qué tal si un trabajador vive acá y hay una oficina del banco cerquita, pero él trabaja en una oficina del banco lejísimos? ¿Has hecho un ejercicio? Oye, qué buena pregunta. Entonces creo que estos diagnósticos, y les recomiendo involucrarse con la huella de carbono, hay videos, tutoriales. Acá con Paula hemos realizado varios talleres, cursos, capacitaciones, muchos todavía disponibles, sin costo, ¿no? Pero te permiten entendiendo cómo funciona la organización con otra lupa, ¿no? Es como mirar lo mismo, es como, no sé si han visto esos libros de niños que te pones unos lentes y que ves otras cosas. Lo mismo, ahí están las cosas, pero cambias de lentes y empiezas a ver como un montón de oportunidades. Oye, si empiezo a preguntarle a los trabajadores dónde viven y a dónde trabajan, y acorto las distancias, la gente va a gastar menos tiempo transportándose, va a poder estar más tiempo con sus hijos, desayunos más largos, gente más feliz que trabaja como mejor. Entonces, ese racional creo que es brutal lo que puedes encontrar. Si en vez de imprimir de esta forma, imprimo de esta otra forma, en una empresa nos dimos cuenta que la gente tenían islas de impresiones. Entonces, la gente mandaba a imprimir y luego se olvidaba. Y en las tardes había un montón de papeles que alguien imprimió y luego ya se olvidó. ¿Qué es lo que se hizo? La gente mandaba a imprimir, pero no imprimía. Solamente cuando ibas caminando a la isla de impresión, ponías tu código y te imprimía. Entonces, ya no habían residuos, ¿no? Eso era bueno para el planeta, era bueno para el bolsillo de la empresa, era bueno para que la gente tome conciencia. Entonces, creo que aquí una vez que tengas la huella de carbono, te das cuenta de la cantidad de oportunidades que hay, y esas oportunidades tienen como un binomio bien raro, que es bueno para el planeta y además genera
ahorros, ¿no? O sea, la pregunta que yo siempre me hago es como, ¿por qué la gente no lo hace? Pero es la misma pregunta de, oye, ¿por qué la gente no hace más deporte y come más sano? Porque después se va a enfermar. Una vez le preguntaron al Dalai Lama, ¿qué es lo que más te parece como loquísimo de la sociedad occidental? Y él dijo algo que me quedó pensando, que me quedó en la cabeza dando vueltas, que es la sociedad occidental como la gente trabaja, hipoteca su salud. Y luego cuando se enferma, gasta todo para curarse, ¿no? Entonces, creo que eso aplica mucho a las empresas. ¿Por qué no tenemos un espacio como mucho más equilibrado, un espacio mucho más saludable? Si ponemos en crisis el planeta, las empresas en un planeta en crisis no van a poder prosperar. Entonces, creo que hay que agarrar este binomio, y hay casos, cientos de casos, pero el caso más potente para mí es la gente que llega como un ajá y dice, no puedo creer que esto sea ambiental y también ahorro, y además tengo mejores clientes, la gente trabaja más contenta. Entonces, creo que ahí la gente tiene que hacer tres cosas: investigar, investigar e investigar. Exactamente en ese mismo orden. Hay mucha información disponible. Al 2050, todos vamos a ser carbono neutrales. Entonces, mientras vamos haciéndolo más rápido, nos va a salir más barato. Entonces, creo que hay una oportunidad enorme. Nadie va a ser experto en cambio climático. Este tema es muy grande, muy complejo, pero les recomiendo que investiguen un poquito para ver qué camino les conviene tomar, ¿no? No van a poder hacer todo a la vez. Entonces, escojan cómo pueden iniciar y pónganse metas anuales. Ya, este año voy a tener estas tres cositas, ¿no? Y vayan viendo en base a los recursos y al tiempo, ¿no? Porque es un momento crítico para el planeta. Paula, resultados. Sí. Cuéntanos de resultados. Bueno, a ver, varias cosas para contar. Algo que quería decir en esta línea de lo que dice Javi es, nosotros encuestamos a las empresas que se comprometieron, ¿no? Hablando un poco de números y resultados y también vinculando a lo que dijo Javi, para entender qué les pasa y qué necesitan, y algo que dicen es, necesitan personal capacitado. Obvio que también necesitan recursos, ¿quién no necesita? Hay empresas, pero no son la mayoría, que tienen los fondos para contratar una consultora y que los acompañe, y eso es clave, pero también se necesitan equipos capacitados, ¿no? Digamos, no es solamente que venga alguien y te baje la estrategia, sino que la gente entienda, porque la gente, digamos, nosotros tenemos una mirada sistémica, no somos unas personas en la empresa y otras personas en la casa. Por eso decía, tiene que ser una estrategia transversal donde las personas entiendan el impacto individual que generan desde sus hogares y desde las empresas en la contaminación del mundo. Ya no es suficiente estas miradas fragmentadas que me ocupo de un punto solo para ser súper sustentable en ese área. Entonces, bueno, uno de los puntos que la mitad, de hecho, de las encuestadas nos dijo, necesitamos más capacitación, personal capacitado. Y después lo que sí podemos ver a lo largo de este camino, los resultados que hemos podido extraer es, a ver, viste que cuando haces un experimento en ensayo, en condiciones normales de presión y temperatura, hay que hacerlo. Bueno, en condiciones de COVID los números están un poco alterados, ¿no? Es como hacerse un análisis de sangre con estrés, te dan cualquier cosa los valores. En este momento las empresas están como desafiadas por varios frentes, sin embargo están mucho más conscientes, sobre todo las B, las que se miden para ser B, las BIC. En algunos países tenemos ese modelo, es decir, en resumen, las empresas con propósito son más conscientes y cuando sacamos estos temas, ya sea en una campaña o en un evento, las empresas corren a comprometerse. La gran verdad es que no hay tantas dudas respecto del compromiso. Tal vez la cabeza se les desvía un poco la atención por las urgencias que hay que atender, no solo porque se vieron hackeados los modelos de negocios en esta crisis, sino que, bueno, también las personas han atravesado familiares enfermos, pérdidas de seres queridos. Entonces, cuando pueden conectar, los conectamos por eso, se comprometen. Entonces, el nivel de compromiso es alto. Eso es un buen indicador. Entienden la gravedad. Después está el paso siguiente y ahí es un poco más complejo. Y Javier, otra vez más le agradezco, les cuento, estamos hablando, investigando cuáles son esos lugares de dolor de las empresas B para avanzar. Entendemos que les falta capacitación. El paso siguiente del compromiso es actuar. Tienen dificultades para avanzar. Tienen dificultades. Es como
tengo que ser net zero mañana, cambiar todas las luminarias, pasar a energías renovables, tipo tener toda cadena de valor sustentable, les agarra como medio un panic attack y dicen, espera, déjame ver si llego a fin de año. Sabemos que América Latina es una región muy golpeada, medio de siempre, en este contexto más, así que hay, de vuelta, compromiso alto. Empezamos a actuar, ahí empiezan a tener muchas preguntas, ¿cómo? ¿Con qué empiezo? Y en eso ya les quiero responder automáticamente, es medirse, como dice Javi, lo que no se mide no existe, si no hay un número. Una mala medición es mejor que ninguna medición. Gracias, Javi, que nos ha brindado capacitaciones y este año empezamos a hacer un ciclo de capacitaciones para empresas B, que las estamos empezando a subir. Ahora, cuando esté todo el curso armado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Ahora se los voy a compartir. Ahí les enseñamos en forma artesanal a medirse, que me parece que tiene mucho valor que puedan entender cuáles son sus puntos más contaminantes y con qué se puede empezar. ¿Con qué pequeñito se puede empezar? Bueno, en 3 años entonces con eso más complejo. A la larga te va a salir más barata, tu audiencia te va a premiar, así que bueno, nada, esos pasos a seguir. Y después publicar, es clave publicar los datos. Publicar los datos para que tu cadena de valor lo sepa, buscar cadenas de valor sustentables. En Sistema B y en espacios como este uno puede conocer alianzas y aliados que sean más sustentables. Bueno, por ahí tengo que revisar, mi proveedor puede ser este, puede ser el otro. Por ahí no estoy contemplando que cierto descarte mío puede ser la riqueza del otro, ¿no? No me acuerdo ese dicho que ahora, ese dicho, bueno, por ahí algo que es mi descarte puede ser la oportunidad. Acá Cindy nos cuenta, la economía circular. Entonces, y para cerrar este mensaje que les quiero comentar es, para el movimiento B, aliado con el Race to Zero, ¿no? Con los champions de la UNFCCC, es decir, las personas más ambiciosas que están liderando la conversación del cambio climático en el mundo. El mensaje es, comprometete, medite, una mala medición es mejor, bueno, una medición nunca va a ser mala, imperfecta. Una huella medida imperfecta es mejor que ninguna medición, es un rápido crecimiento del nivel de conciencia de tus emisiones. Y después es, como dice Javi, reducir, regenerar, sumate tus procesos a la economía circular. Y el último paso es compensar. Todo aquello que después no puedas reducir, ocúpate de compensarlo, asociate con una organización que tenga créditos de carbono certificados, compra árboles, pero primero todos estos pasos anteriores, ¿no? Que dijimos, y después publica, comunica en tus redes. Así que ese es un poco el camino que estamos haciendo y que vemos que las empresas están ahí queriendo también seguirnos. Gracias, Paula. Comunicación genera talento, retención de talento, mucho más allá de lo que normalmente logramos, por lo que mencionaba Paula, son las nuevas generaciones las que están tomando la batuta, es su planeta, es su futuro, ya en muy corto plazo. Ahorros, Javier nos mencionaba ahorros importantes en el corto plazo. Paula nos enfatizaba en que encuentras mucho más sentido una vez que arrancas. Y Javier nos decía, cuando tienes datos, cuando empiezas a generar datos, esos datos te presentan otra realidad, otra visión y encuentras oportunidades que antes no mirabas. Y esas oportunidades te llevan al crecimiento también, un crecimiento mucho más equilibrado. Así que por ahí, resultados interesantísimos que estamos logrando. Bueno, este es el momento para escucharnos, para comentar, para hacer preguntas. ¿Hay alguna pregunta muy específica sobre, Paula, en qué manifiestan las empresas y las organizaciones en general sus necesidades de capacitación? ¿Cuáles temas especialmente? Y hay varios comentarios sobre economía circular y un poco qué es el camino, etcétera. No es una pregunta necesariamente, pero tal vez podemos referirnos a ese tema mientras los demás nos van comentando o levantando la mano. ¿Quién me ayuda con el tema de si levantar la mano para dar la palabra también o comentar en el chat? Paula.
Gracias, Silvia. Sí, nos pueden dejar en el chat y como bien levantaste ahí la inquietud de Andrea, vamos ahí charlando. Bueno, Ok. Andrea me hizo una muy buena pregunta que no la preguntamos específicamente. Siempre tenemos muchas inquietudes y a las personas les cuesta responder. Entonces es cuál sacamos, cuál dejamos. Tenemos muchas cosas para preguntar. Sí te puedo contestar desde una intuición de las conversaciones que recogemos. Y ahí, Javi, vos seguro estás en muchas más conversaciones que yo, lo podrás responder. A ver, hay una gran dificultad, la medición se lleva todos los premios, ¿no? Es como, la otra vez organizamos 4 encuentros, y Javier decía, bueno, solo de medición podemos hablar un año y no va a alcanzar. Y dicho y hecho, empezamos el primer taller, después venían con dudas en el segundo, siempre. Entonces, el tema de la medición y entender cómo categorizar esos ítems, esos grupos, esas categorías, ¿no? Lo que es administrativo, lo que son viáticos, lo que son tecnología. Ese es el punto de más preguntas. Y lo interesante es que cuando una empresa se mide, no mide solo un área, mide todo lo que pueda alcanzar. Siempre es decir, cuanto más puedas medir, más exacta va a ser esta huella. Uno puede, bueno, mido solo un área o solo una línea de negocios, ok, pero necesitamos que todas las personas estén involucradas, porque quien esté liderando esto, primero necesita apoyo de las demás áreas, colaboración. Entonces, ahí es una primera respuesta. Necesitan que esto no caiga en uno solo y sea la persona loquita que viene y la única persona convencida de la sustentabilidad, sino que las demás personas estén también a bordo y puedan acompañar este proceso de medición, dando los datos, respondiendo a este proceso. Entonces, bueno, el punto de la medición es el mayor y, bueno, nada, y empezar a entender que hay otra forma de hacer las cosas, paso a paso, ¿no? Digamos, bueno, empezamos con las luminarias. Bueno, entonces, la capacitación de los miembros del equipo, de entender que hay otra forma. Bueno, ¿cómo hago? Si no tengo los refrigeradores, me quedo sin negocio. Bueno, ok, listo, dejamos en suspenso los refrigeradores, ¿con qué podemos empezar, no? Bueno, no dejamos las cosas en reposo, las apagamos porque en reposo igual también consumen energía, no sé. Entonces, bueno, es una mirada transversal, sumar a los miembros del equipo, entender que hay otra forma hay muchas más formas de ahorro ecológicas que no las estamos implementando y son facilísimas. Encontrar las oportunidades, Paula. Eso. Midiendo. Un poco mi aporte desde la perspectiva empresarial, únelo a la estrategia del negocio. No lo trates como un tema separado, como un agregado, como algo, y verás los resultados completos de esa estrategia de negocios tan diferenciada. Va a ser otra cosa. Lo digo desde mi perspectiva. Javier, y hablando de perspectiva de estrategia de negocio, como visto desde acá, nos preguntan cómo involucrar a una junta directiva, cómo involucrar a los líderes siendo modelos tradicionales de empresas, cómo involucrar, es una pregunta muy específica, cómo entusiasmar. Perfecto, entonces voy a como empaquetar un poquito la pregunta de Andrea, de en qué temas se requieren capacitación, y la pregunta de Cindy de cómo convencer a los tomadores de decisiones, ¿no? A los que tienen los recursos o a los que dan el mandato. Creo que lo más importante de todo es tomar conciencia, ¿no? Es conectar cómo esto realmente es bueno para el negocio, ¿no? Hace unos años invitamos al gerente de sostenibilidad de Mahindra, pues una empresa que factura 20 billones al año, y él en uno de los eventos de Nexo más Uno, cuando era presencial, él decía, si ustedes quieren meter sostenibilidad en las organizaciones y tiene que ser un tema adicional, están perdidos. O sea, el gerente legal va a decir esto para qué, las operaciones, no funciona. Lo que tienes que pensar es cómo metes sostenibilidad y les dices que eso les permite hacer su trabajo de una forma más inteligente, más eficiente, con menos recursos, con menos tiempo. Entonces creo que en lo que requerimos capacitación y cómo convencer a la junta de directores hay como algo central, que es cómo buscas, cómo entiendes, ¿no? Y no se trata solamente de leer y ir con argumentos y números y los millones de dólares, sino entender a la junta directiva qué le interesa, qué lo motiva, en qué está pensando, en cómo va a ser el negocio en el futuro. O sea, ¿qué está pensando los dueños de Toyota ahorita? ¿Que van a vender cada vez más carros? No, imposible, ya no hay espacio. Están pensando en Quinto,
Quinto significa nube en japonés. Están pensando en un sistema de alquiler de carros, ¿no? Porque ellos han dado cuenta que su negocio no es vender carros, su negocio es la movilidad, ¿no? Las empresas que venden petróleo se van a dar cuenta, nuestro negocio es la energía, no el petróleo. Entonces, tendremos que generar energía de una forma distinta. La edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. La edad del petróleo tampoco se va a acabar porque se acaba el petróleo, sino, creo que ahí la conexión es entender a tu audiencia. ¿Sí? Me pasa mucho trabajar con gerentes de sostenibilidad y me dicen, Javier, ¿qué les digo a los dueños de la empresa para convencerlos? Y yo digo, pregúntales. En vez de decirles cosas y tratar de atarantarlos, pregúntales, ¿qué les preocupa? ¿Cómo ven el negocio en el futuro? ¿Qué saben de esto, no? Y poco a poco vamos estableciendo un puente para entender ellos. Creo que, Silvia, tu caso es bien sui generis, ¿no? Tú misma dijiste, oye, esto no es meter sostenibilidad al negocio, esto es hacer un mejor negocio, que también incluye sostenibilidad. Esa integración, ese tomar conciencia, para tomar conciencia tienes que tener como una epifanía. Oye, mira, el mercado me lo está pidiendo, los que financian me los piden, ¿no? La regulación está cambiando, ¿no? Al final vas a llegar a la conclusión, el planeta se termina, vas a llegar a la conclusión, a la única conclusión es que si no hacemos negocios más sostenibles, ya no vamos a poder hacer más negocios. Ya no vamos a poder hacer negocios. Sí, Paula, Ana Munera nos cuenta que ella se dedica a data y a análisis de datos y dice, ¿cómo puedo aportar desde mi talento? ¿Cómo podemos aportar desde nuestro talento? Es una pregunta súper interesante. ¿Qué le responderías? Súper interesante. Lo primero que se me ocurrió es, venía el equipo de voluntarios que tenemos con Javier Perla, que tenemos datos y muchas preguntas. Bueno, no, realmente no era cuando leí tu pregunta no es lo primero que pensé, pero se me cruzó recién una idea. Qué lindo, digamos, datos, manejos de datos, es como, hoy es el must, digamos, todas las personas que egresan, digamos, en los trabajos, ya sea de administración de empresas, les piden en los trabajos que sepan cruzar datos complejos y que tengan altos manejos tecnológicos de datos, ¿no? Entonces, tenés una gran oportunidad. A mí se me ocurre diferentes tipos de respuesta. Para mí, venir a estos lugares y conectar con personas, que estamos hablando de que tu interés está en la temática de clima, por supuesto, ¿no? Poner tus skills, tus habilidades al servicio de la temática de clima. Para mí es un punto de networking, es venir y conocer gente. Ese siempre ha sido mi punto, me parece el más interesante. Otro tip que un poco se aleja de esta conversación es hay que ponerlo en LinkedIn, porque las personas buscan así, ¿no? Con los labels y con los tags, buscar esos puntos. Bueno, no sé, para mí cada vez va a ser más necesario equipos formados en manejo y en todo lo que es justicia climática, inteligencia de optimización de los recursos, como decía Javier, cómo seducís, convencés al liderazgo. Y muchas veces el liderazgo está muy enfocado en el presupuesto, cuidar a los equipos que puedan tener el presupuesto. Hay que mostrarle números y cómo por ahí un pequeño esfuerzo ahora, un pequeño esfuerzo en el año 2 o 3, es lo que hace que después mira todo lo que te ahorras y apagas las luces de 3 a 4 de la mañana en tu local de la avenida. Así que bueno, para mí va por ahí. Javi, ¿a vos qué se te ocurre? Y también me interesa, Silvia, tu opinión, ¿no? Porque desde el liderazgo, ¿cuál es tu visión? Porque vos sos súper comprometida haciendo un súper trabajo en tu empresa, así que también me creo que le podés aportar mucho también. Claro, claro. Cada talento tiene demasiado para aportar. Hay que encontrar las vías. Estemos en consultoría, estemos a nivel de ser parte de un equipo, de una empresa, o estemos liderando empresas, cada uno de nosotros tiene que encontrar el camino para aportar. Así sea, como lo sugirió Paula, hey, necesitamos horas voluntarios, tienes un talento que necesitamos. Vas a encontrar no solo dando horas voluntario, que se aprende demasiado y demás, sino que vas a encontrar la posibilidad de aportar ese talento de forma remunerada a empresas que lo están necesitando. Así que esto es solo ganar, ganar. Quisiera pasar, Javier, hay una persona que te saluda, Humberto Solís, de Nicaragua, y Humberto dice, bueno, ya hacemos todo, ¿verdad? Medimos, reducimos,
y volvemos a medir y reducir, pero siempre hay algo que compensar. Y entonces dice, ¿será que lo podemos hacer en nuestras propias plantaciones, en las plantaciones de nuestros proveedores, de quien nos está proveyendo? ¿Será posible que podamos compensar de esa forma? Los esquemas son diferentes, cada país tiene esquemas diferentes, pero también hay una normativa o unas regulaciones voluntarias siempre, pero a nivel internacional. ¿Puedes contarle un poquito más, Humberto, sobre la compensación y la posibilidad de hacerlo en sus propios procesos? Perfecto. Gracias, Humberto, y siempre un gusto conversar contigo y tener contacto con empresas B en Centroamérica. De verdad que el intercambio de correos que hemos tenido y las conversaciones a mí me enriquecen. Esta es una pregunta recurrente, ¿ya? Si las plantaciones que yo tengo de maíz, de palta, lo que sea, captura. Entonces, acá voy a entrar un poquito a lo técnico, no me voy a explayar, pero hay dos conceptos que son importantes entender. Stock y flujo. Stock es cuánto hay. Flujo es cómo va cambiando el stock en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si en tu plantación tienes 3 toneladas de CO2 ya capturadas en tus árboles, tal, y el año siguiente tienes 3 toneladas, y el año siguiente tienes 3 toneladas, y 3 toneladas, y 3 toneladas, tu stock es 3, pero tu flujo es 0, porque no estás capturando carbono, estás manteniendo. Entonces, ese stock lo has calculado en un periodo de tiempo largo, ¿cierto? Entonces, si tu huella de carbono en un año es 5.000, esos que tienes capturado es de toda la vida. Para ponerte un ejemplo similar, si un año compras un tractor que te cuesta $20,000, ese tractor también lo vas a depreciar, ¿cierto? No vas a decir que ese año vas a hacer los 5.000, sino vas a decir, bueno, ese 5.000 para la vida útil del tractor y lo vas dividiendo. Entonces, habría que ver, lo primero es, cómo fue el flujo de esas plantaciones, y si el flujo es 0 porque el stock se mantiene constante, ¿no? A menos que cada año vayas ampliando, ¿no? Pones 2 hectáreas, 2 hectáreas. Habría que también ver qué habían en esas hectáreas. Porque si había un bosque tropical, por ejemplo, y lo cortaste para poner otra cosa, tú dirías, oye, en el bosque tropical tenías un montón. Lo cortaste, tenías 0. Y luego pusiste árboles, no sé, pues de palta. Entonces, tu flujo puede ser incluso negativo. Porque en el bosque tropical inicial tenías más, luego lo llevaste a 0. Entonces, habría que hacer esa matemática que es básicamente aritmética. Sumar y restar stocks, ¿no? Y la diferencia de stocks hacen los flujos. La otra cosa que hay que preguntarnos es, ¿quién es el dueño de esas reducciones? ¿No? ¿Eres tú como empresa? ¿Es el agricultor? ¿No? Y hay sistemas mucho más sofisticados donde los créditos se certifican por una tercera parte independiente para evitar la doble contabilidad. Porque ¿qué tal si tu agricultor dice, yo tengo 100 toneladas que he capturado? Y la empresa dice, pero yo le compré eso. Entonces, ¿esos 100 de quién son? De este, porque también le venden a varios. Entonces, hemos hablado de esto, Humberto, es un tema muy complejo y como ingeniero forestal me lo han preguntado varias veces, pero en resumen te puedo decir de que habría que ver cuál es el flujo real, ¿no? 1, y 2, quién es el dueño del carbono, ¿no? Algunos países como la Unión Europea o otros tienen sistemas mucho más sofisticados para evitar doble contabilidad. Y solamente algo que una vez en un evento en la COP en París alguien mencionó es, imagínense las casas que se compran y se venden y tienen un registro público. En Perú hay un registro público que dicen quién es el dueño de la casa. Incluso en las casas hay gente que estafa, ¿cierto? Que te venden la casa y luego te la venden de nuevo. Imagínate con el carbono, que es mucho que ni siquiera la casa la puedes ver ahí, tocar, oler. Pero el carbono es como magia vudú casi para algunos, ¿no? ¿Dónde está? Entonces creo que incluso hay complejidades. El sistema va evolucionando y siempre va a ir mejorando, pero tenemos algunas formas de blindarnos para que todo sea transparente. Complejo, pero no imposible. Tienen en el chat varias que amablemente Paula y Javier nos han estado proporcionando, varios links, incluyendo el formulario, ¿verdad, Paula? Acceso al formulario en forma directa. No es complicado empezar. No. Si hay un compromiso de lo interno, no es complicado. Y aparte, como nos decía Daniela Lerario, una de las cofundadoras del Sistema B y champion de la COP, el primer paso, y Javier decía lo mismo, el primer paso es comprometerse. Sí. No tenés que ser net zero mañana. Es decir,
quedan 8 años, es empezar, pero hay que empezar. Y también es una declaración para los gobiernos que vean esto, digamos, es como, esto tiene un propósito, y si después digo, ya somos 2.000 empresas en el mundo, ¿dónde están ustedes? Es súper interesante. Entonces yo les compartí ese link, y una cosa que les quería decir, les compartí un link de un playlist de YouTube que no está completo porque no sucedieron todavía no la subimos, pero ya que estamos en el evento yo se los doy, guárdenselo para los y las nerds que quieran saber. Vamos a subir unos videitos más, para fin de año lo tenemos terminado, paso a paso cómo medirse, no con una calculadora, sino ustedes que entiendan cómo categorizar, cómo hacer los factores de conversión. Son todos estos talleres que las empresas B le dieron a empresas B. Las cuidamos un poquito a las empresas B porque se certifican y tienen procesos muy rigurosos de medición, entonces les damos ayuda en estos procesos. Así que guárdense ese playlist que tiene capacitaciones y va a tener un par más de todo el proceso, medir, estrategia de planificación, de reducción y compensación. Y lo último también, la cumbre de clima, donde Silvia estuvo exponiendo y contó, y muchas empresas cuentan su caso de cómo lo hacen, súper inspirador, casos concretos. Y hay hasta protocolos. Lastimosamente tuvimos que terminar, ha sido un sobrevuelo enorme, valiosísimo, riquísimo. Gracias, Paula, gracias, Javier. Ha sido de verdad interesante. A vos. Revisen el chat, de verdad, estos dos señores nos han aportado demasiado y mucho puedes revisar ahí. Tenemos que terminar el panel y vamos a la charla de inspiración, hablando de motivaciones y de propósito. Así que los invitamos a unirse por allá y de verdad muchas gracias por su participación y por reencontrarnos con las motivaciones y con los resultados. Un gusto. Gracias, Silvia. Ahí dejé mi email para quien tenga consultas. Y nos vamos al escenario, que empieza una súper charla con Bancolombia y el camino que están recorriendo ellos. Así que nos vamos en el escenario. Gracias, Javi. Nos vemos en el escenario. Chao a todos. Gracias, nos vemos allá. Gracias, Silvia. Abrazo a todos. Gracias. Chao. Chao.